Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor nos bendiga y afine nuestro oído espiritual para distinguir su voz y seguirlo en este día y siempre, mis amados. Y ahora, palabras de sabiduría. Juan 21:20 hasta el 22. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había acostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Mis amados amigos y hermanos, reciban nuestra gratitud por la gentileza de ser receptivos a compartir con nosotros cada día estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, esto es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Santiago 1:19, 22 al 25, Romanos 2:13 y Proverbios 18:13. Todos los que por la voluntad de Dios y por la obra regeneradora del Espíritu Santo tenemos el privilegio de ser propagadores de su gracia y de su gloria en este mundo, tenemos que estar muy atentos al llamado y consejos de la palabra en general, y en este caso, en los versículos que hemos leído, a Santiago, a Pablo y a Salomón. Tenemos, como el apóstol Juan, que afinar muy bien nuestros oídos y sumergirnos cada día en la palabra bajo la guía del Espíritu Santo, a fin de distinguir el suave susurro de la voz del Señor ante los astutos e imitadores ruidos del enemigo. Que como Juan aprendamos a callar y hablar cuando debamos hacerlo, mis amados hermanos. A propósito de Juan, escuchemos a Heber Gallito con el tema Juan el discípulo amado, sus oídos. Juan 21:20 al 22. Era una mañana única. Pedro, el pescador de hombres, estaba caminando junto a su maestro y mientras hablaban, una sensación de no estar solos le invadió. Una sombra estaba allí, girando su cabeza, logró ver de reojo a su amigo Juan, quien estaba siguiéndoles muy de cerca. Juan estaba detrás y escuchó lo que luego escribió.
oyó tres preguntas que ningún otro escuchó. ¿Me amas más que estos? ¿Y qué de este? ¿Qué a ti? Los oídos del discípulo amado, la regla del amor. La primera pregunta que oyó Juan fue, ¿me amas más que estos? ¿Cuánto de amor tienes por mí en comparación a los demás? Esta cuestión era importante, pues Pedro había dicho antes de la cruz que amaba a Jesús más que los demás. Aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Había sido su declaración repetida, pero ya había pasado el canto del gallo, ya lo había negado 3 veces y hasta con maldición, ya había llorado, ya había experimentado el perdón. Y ahora, este era otro Pedro, no respondió, mi vida daré por ti, sino, tú sabes. Y entonces el maestro declaró que Pedro daría su vida por él. ¿Quién mide mi amor al Señor? No yo, sino Él. La regla de los celos. ¿Y qué de este? Pedro acababa de escuchar que debería morir por Cristo. El precio del amor al Señor era muy alto. ¿Cuánto le costaría a Juan? ¿Iba a morir violentamente como los demás? Nuestra tendencia natural es a luchar por nuestros derechos y los celos y envidia nos quitan el enfoque correcto. ¿Y qué de este? A mí me toca la parte difícil. ¿Y a este qué? ¿O a él qué? Juan escuchó esta pregunta y calló. Podría haberse enojado y dicho palabras hirientes, pero enmudeció. Cuando tus oídos oigan de comparaciones, cuando tus motivos sean puestos en duda, haz silencio, mi amado hermano o hermana. Dios es el que sabe. La regla de la fidelidad. ¿Qué a ti? Sígueme tú. La respuesta de Jesús a Pedro incluyó una frase que muchos malinterpretaron. Si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Cuando Juan escribió este evangelio, ya estaba rozando los 90 años de edad y había sobrevivido a la muerte de todos y cada uno del grupo de los 12. Pero debía y quería dar la interpretación correcta a las palabras del Señor. El énfasis no era que Juan quedaría hasta la venida de Cristo, sino el que a ti, sígueme tú. No te enfoques en la proyección de tu hermano, enfócate en Jesucristo. Que a ti, sígueme, 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 sigue a Jesús. Recién recibimos un mensaje de texto de una hermana en la fe con una frase que resume nuestra meditación hoy. Cuando Dios es todo lo que tienes, es todo lo que necesitas. Sin un solo amigo. Argentina, 1978. Hay una anécdota que describe el humor de los escoceses. Luego de quedar fuera del mundial y que a uno de los jugadores le diera el doping positivo, Ali Batleo, entrenador escocés, decidió enfrentar solo la conferencia de prensa. Luego de la tercera pregunta, entró un perro callejero y se colocó al lado del director técnico. Y allí Batleo dio un toque de humor. Mírenme ahora, sin un solo amigo en este mundo, solo con este perro. Algunos dicen que luego de estas palabras el perro lo mordió y se fue.
¿Te sientes solo en medio de tus derrotas? En verdad nunca ha experimentado la verdadera soledad. Dios nunca te ha dejado en la nada. Pero hay uno que sí la experimentó. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Él fue abandonado por los hombres y por el Padre para acercarnos a nosotros, a Dios. ¿Ya eres amigo de Él? Sí, mi amado hermano y amigo, qué terrible el momento cuando el Padre Dios tuvo que desamparar a su Hijo. Cuando Él estaba solo porque sus compañeros y sus íntimos no podían estar allí. Qué terrible para el Señor y cuán profundo fue el dolor y el clamor que salió de sus labios. Porque el santo, santo Cordero de Dios en ese momento llevaba tus cargas y las mías. Tú eres culpable, así como lo soy yo, de que Él experimentara esta soledad y el peso tan grande, no solo el peso de la cruz y de su cuerpo, los clavos donde colgaba su cuerpo le herían y lastimaban sus heridas. Y en ese momento terrible, su padre, su propio padre, tiene que abandonarle, porque Dios en su santidad no puede ni podía compartir con el peso del pecado que su Hijo llevaba por cada uno de nosotros. En su naturaleza de hombre, para poder morir, Él sufrió toda esa angustia, todo ese dolor. Siendo Dios, enteramente nunca dejó de serlo para poder redimirnos a nosotros y poder condenar para siempre al pecado y a la muerte, al imperio, destruirlo con su poder y con su santidad y con su muerte expiatoria. Pero Él sufrió en su naturaleza de hombre todo ese cruento dolor. ¿Y tú qué harás por Él? ¿Le amas de corazón? Ojalá que así sea.